La bienvenida a cada uno de ustedes y hay algo que hago para iniciar es invitarlos a que se presenten desde el quién son. Bien. Tranqui. Sí, no, liviano arrancamos. Bueno, ¿le encaro? O Vaya. vamos. Encare, compañero. Algo de lo que veníamos nombrando, igual como en la previa, yo soy Pedro Ismendi, Ochipinti, y la sensación que tengo ahí hablando con un uruguayo, escucho la tonada y me siento mucho más uruguayo de lo que me siento momento a momento, con lo cual la sensación que tengo es que de primera podría decir que me siento en un entre Argentina y Uruguay constante, que eso es parte de lo que uno va haciendo. Podría justificar que soy geminiano también, y que en esa hay algo de eso, que el vínculo entre dos partes está muy presente. Y bueno, y aquí me traigo como uno de los coordinadores de rituales masculinos que estamos llevando adelante acá en Argentina. Soy astrólogo, junto a Jero tenemos un espacio ahí de astrología, donde damos clases y ofrecemos distintas actividades, también talleres. Estoy terminando la carrera de antropología, ahí últimos pasos. Hice karate durante mucho tiempo y sanación energética. Creo que son distintas actividades que de alguna manera van confluyendo en lo que va siendo el hoy, de aquí. Bueno, continuando por ahí. Yo soy Jerónimo Rivas. También partiendo de quién soy, por cómo llego acá a este momento, a esta reunión, en este momento tal vez la beta que más siento presente de quién soy va en la línea de una vida como muy marcada por las ganas de investigarnos, de investigar quiénes somos, qué significa eso también, la pregunta en sí misma. En ese sentido, eso, como alguien que he ido transitando distintos espacios para transitar esta pregunta y para responderla de muchas formas distintas y repreguntarla de muchas formas distintas. Uno de ellos es este espacio, Rituales Masculinos, del cual participo hace 7 años, creo, aproximadamente. Desde el cual hace 6 o 5 soy coordinador también. Luego también soy astrólogo, que también ha sido otra gran forma de acompañar esta pregunta y esta investigación, de quiénes somos, ¿no? Quién soy en particular también. Y después también he estudiado psicología, que está ahí a medio camino, y también terapias corporales, en una escuela, por ejemplo, que se llama Oasis acá en Argentina. Como distintas caras de seguir como jugando, investigando los vínculos, las distintas caras de nosotros. Muy bien, voy yo. Yo se llama Jorge, transito este espacio de rituales, lugar que hace unos 20 años que vengo recorriendo este camino y me sigo descubriendo capas y capas de esta masculinidad. Formado como arquitecto y constructor, y parte del empezar en este viaje de rituales fue uno de los que empezó a meterse dentro mío y empezar a virar a ver hacia dónde, qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero de mí? ¿Quién soy? Entonces empezar a descubrir en esa capa de quién soy,
ver esa cadena de hombres adentro mío y empezar a ver otros varones afuera, de formación también gestáltico, hice la formación en Gestalt. Amo Uruguay, me encanta, he ido al Congreso de Gestalt en Uruguay, estuve ahí también con Alejandro Spangenberg, allá, tomando unas ceremonias ahí. Bioenergetista también, contacto con la naturaleza, tengo y dirijo un espacio de crecimiento y desarrollo, Espacio Bransen, ya hace unos 10 años más o menos, ese espacio abierto a la comunidad que también, entre otras de las actividades fundantes del espacio, es rituales masculinos. Así que también soy padre, soy marido, soy expareja, soy hijo, soy hermano, y soy ese que también se quiere saber quién es, ¿sí? Como buscándose. Bueno. Entonces, voy a arrancar con Jorge, que es el de la experiencia, ¿no? El que lleva el porte de la experiencia y que sentí, como que cada uno también después tenga la pregunta en sí es, ¿cómo sienten, qué sintieron para sembrar esa semilla de generar rituales masculinos o círculos de hombres? O sea, ¿cómo nace en uno esa semilla? ¿Cómo sembramos en uno esa semilla? Tanto si alguna vez fueron asistentes de algún círculo de hombres o como facilitadores de este espacio. Bueno, acá recibimos una herencia, digamos. Este ciclo de rituales se armó en una institución que es Casa 11, digamos, por honrar a la herencia de donde viene. Entonces varios varones se dedicaron ya por el año 2000 a ver preguntarse si esto de que ser varones en un contexto donde abordaban muchas mujeres a la búsqueda, ¿no? Llámese de lo espiritual, lo esotérico, lo transpersonal, ¿sí? Entonces, estos varones, cómo se encontraban ahí con esta sensibilidad y con esta potencia. Entonces, ahí empezaron a armarse. Digamos, si hay algo acá que puedo aportar con un poco más de experiencia, pero es algo más de camino recorrido. Digamos, en el momento de sentarnos a dialogar, cada experiencia es válida de donde se está. Así que, tanto con Jero como con Pedro, tenemos una experiencia que es la de encontrarnos en este espacio que es Rituales Masculinos y nos ayuda a abrir y a vernos, no solo en sí mismo, sino en esto que vamos haciendo, porque no hay, si hay algo que pudimos como desmantelar es la verticalidad, ¿sí? Al menos yo siento que en este espacio nos horizontalizamos y cada una de las palabras que hable es valiosa, es escuchada, no solo la palabra, sino todo ese contexto que trae la palabra. Buenísimo. Así que estaría bueno que se traigan también, porque siento que no es desde la verticalidad, sino desde este llano, digamos. Buenísimo. Cabe mencionar la emoción que siento al poder transmitir esto. ¿Ibas a hablar, Jerónimo? No, como, yo sí, continuando un poco lo que decía Jorge y también en relación a tu pregunta, esto más que como inicio, como un resultante que estaba inconscientemente como parte de la búsqueda de rituales y de un círculo con otros varones, creo que parte de lo que me fue trayendo a esto fue también muy ligado a esto que decía Jorge, digamos, del explorar e ir descubriendo una posibilidad de tener un encuentro y un vínculo con otros varones desde formas más sinceras, desde formas más con mayor contacto.
sin que sea desde un amiguismo pretendido, sino como desde el poder traernos tanto con enojos, con odios, con amor, con atracciones y rechazos, con todo lo que puede ir surgiendo y como ir viendo cómo encontrarnos en las diferencias, también en esto de las diferencias de experiencias, cómo esas diferencias de experiencias nos pueden encontrar más que separar en jerarquías limitantes. Creo que el ir explorando y descubriendo eso ha sido parte muy importante del proceso con rituales. Y que a su vez, como que me parece que también la llegada a este círculo en su momento vino de la mano con esto también que traía Jorge, digamos, estar tal vez en otros espacios donde había mucho trabajo, donde estaba haciendo mucho trabajo interactivo con grupos mixtos, y desde ahí sintiéndolo profundamente rico y necesario para mí que estaba haciendo eso, ese trabajo como grupal, como que se me fue haciendo también necesario explorar una beta específica de lo grupal, que es el encuentro entre varones, que ha sido profundamente rico para descubrir la especificidad del encuentro entre varones en un contexto de investigación y descubrimiento, ¿no? Y no solamente de hacer algo para divertirse, sino también para una autorreflexión o un ir descubriéndonos. Y que a su vez, tanto esto como lo que decía antes, siento que han sido cosas que no son solamente para trabajar el vínculo entre varones, sino para trabajar los vínculos en general, digo, el ir descubriendo especificidades de estos vínculos, también se vuelca en todos los otros vínculos, con mujeres, con grupos mixtos, con todo lo que haya por encontrarse. Gracias. Estaba resonando ahí con gran parte de lo que iban contando los compañeros, y también se me venía como muchas veces rituales o estos espacios de compartida, tanto lo que es el espacio de coordinación entre nosotros tres y el laburo que realizamos entre nosotros tres, como lo que han sido estos años en rituales, como un acompañante de las crisis, ¿no? Como se me vienen muchas veces de darme cuenta de llegar en estado de crisis, como en estados donde se ve una clara limitación de lo que se iba haciendo hasta ese momento, como en algo de lo que compartían Ger y Jorge, iba recordando que yo, por ejemplo, antes de entrar a rituales, venía compartiendo un montón de espacios con otros varones, o sea, solo entre varones, por ejemplo, la cancha o karate, inclusive había algunas mujeres, pero generalmente un espacio como bastante prioritario de varones, o el fútbol inclusive, como jugar. Y registro que hay, que por momentos siento que este tipo de espacios o estos espacios donde circula la información y la posibilidad de ir investigándonos y de ir dándonos espacio como para abrir un montón de volumen de cosas que nos van pasando, van acompañando como estados de crisis de aquellos modos que por momentos empiezan a flaquear, como que eh, como si algo necesitara tener otras modalidades de compartida, con más volumen, como con más participación de todo lo que somos. Bien. ¿Y quién inicia rituales masculinos? ¿Quién es el que comienza rituales masculinos? O sea, voy a hacer esto, ¿de dónde llega la información? ¿Cómo se, vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo se cocina? ¿Dónde agarran los ingredientes para cocinar y hacer rituales masculinos? ¿O quién es el cocinero? Capaz. Fueron unos cuantos, ¿no? Voy nombrando, seguramente se
Son unos cuantos y me parece que también siempre en vínculos diferentes también de experiencias, pero podría arrancar nombrando a Eugenio Caruti, Gonzalo Ismendi, Raúl Nochetti, Eduardo Garriga. Creo que esos, ahí lo mío a Jorge, son como los cocineros, los masterchef ahí de la cocina, pero siempre acompañados de un grupo que iba posibilitando también la experiencia. Digo, Jorge, de hecho, desde el comienzo también estuvo como participante conejillo de Indias como para ir llevando adelante eso, junto a muchos más que fueron siguiendo las postas y después también entregando la posta a otros. Eh, Me imagino que en esa cocina fueron llegando mucho de la astrología, como lenguaje simbólico que da cuenta de lo masculino, de lo femenino, de arquetipos, de cualidades energéticas, mucho del trabajo de lo arquetípico, del inconsciente también, como de cómo opera el inconsciente en lo que somos. Sumaría antropología, porque bueno, Eugenio es antropólogo también, psicología, como me parece que hay una confluencia de unas cuantas, y el campo me parece que es un elemento sustancial también en la cocina esta, digo, la gran mayoría del laburo de rituales transcurre en el campo concreto, en la naturaleza, y desde el primer momento se trabajó en el campo, así que eso debe ser un... Y cabe agregar también de las terapias corporales y de que varios habían estado, bueno, desde lo terapéutico y a su vez que habían pasado por cuestiones de los militares, siendo parte, ¿no? Como congregación, digamos, o resistiéndose a eso. ¿Sí? Entonces, como también tomar eso de lo masculino, de esa energía masculina más básica, ¿sí? También. Entonces, trabajando con todo eso, ¿no? Estas personas de las que hablamos están alrededor de los 60 y pico y 70 años, vivieron momentos de dictadura, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Con toda esa info, también trabajándose. ¿Sí? Había no solo, digamos, la parte más del inconsciente, sino la más consciente, la más dura, la más del mundo, de cómo hacerse hombre en esta cultura, digamos, ¿no? Donde está la orden, ¿no? El arriba abajo. ¿Sí? Quería agregar eso también porque también trabajamos mucho con eso. Sí, se me venía también con esto que decía, que traía último Jorge, que de alguna manera también Rituales surgió en un momento en el cual este grupo de varones y quienes los acompañaban venían también compartiendo con grupos de investigación y de trabajo con muchas mujeres, y grupos más ligados a, de alguna manera, esto del autodescubrimiento, y que me parece que también fue necesario el ir pudiendo como conectar dos cosas que estaban tal vez no tan conectadas en ese sentido, en ese momento, de cómo poder elaborar y resignificar estas experiencias que venían, por ejemplo, todo este tipo de vida más duro del mundo concreto, cómo poder generar un espacio para poder reelaborar y resignificar eso, rescatando aquello que pudiera tener algún valor y pudiendo también depurar aquellas marcas que fuesen más de un dolor y de una desactualización muy grande y que necesitasen ser cambiadas. Que también en ese sentido fue siendo necesario generar este espacio de trabajo entre varones para poder trabajar esas temáticas que se sentían necesarias profundizar y trabajar para poder continuar mismo el trabajo que se está haciendo entre varones y mujeres también, ¿no? Como la necesidad de registro, de la necesidad de poder ritualizar y atravesar ciertas experiencias constitutivas de lo masculino desde una perspectiva ritual, es decir, desde una perspectiva de concientización sobre eso mismo. Como que, bueno, todo eso fue haciéndose necesario también, y de ahí también fue surgiendo Rituales. Sí, a mí lo que me viene es como la unión de lo que sería lo espiritual y lo mundano, ¿no? Lo que es el humano
y poder llevarlo a la divinidad, y en eso crear rituales para poder que esas dos cosas se unan y entrar realmente en lo que es el masculino. No sé, me viene algo como así cuando venían hablando, en eso que sí que la parte esa de los hombres que vivieron la dictadura, y allá en Argentina que estaba el ir a hacer la colimba, ¿no? Y todo eso como que también marca entre hombres una estructura fuerte, ¿no? Como que lo lleva al hombre rígido, al hombre macho, al que no puede contactar con sus emociones, solamente tiene que estar al servicio de algo que capaz que ni resuena, pero tiene que estar ahí, era como una obligatoriedad. Entonces, cuando vienen hablando de eso, siento como que Rituales llega como para hacer eso, ¿no? Como unir esas dos partes y desde el ritual poder subsanar y sanar toda esa parte. Buenísimo. ¿Cómo son los rituales masculinos? O sea, no me digan 1, 2, 3, 4, no, díganme eh, formas que utilizan o diseños que utilizan para los rituales masculinos. No sé si se entendió. Cómo salir del esquema, ¿no? Como, Claro, eso mismo, claro, eso mismo. salir del esquema Acá 1, 2, 3. Acá el PDF no sirve. O Claro. sea, el PDF hay Sí, que sí, sí. tirarlo. Es como, desde ustedes mismos, cómo es. Esto, yo ahora lo que estoy viendo es, que recién lo veía, es como un círculo y la persona que está viendo es parte del círculo. ¿Entienden? Porque mismo que estamos como en un círculo, entonces es como poder integrar a esa persona que está viendo esto y decir, bueno, rituales, ¿cómo es? En sí, los rituales son una consecución de pasos más o menos armados, que tienen una estructura como desde la cual ir pudiéndonos meter como en temáticas que algunas fue nombrando Jorge, creo que también Jero, como en temáticas particulares y que son, creemos, muy relevantes en relación a lo que es lo masculino. Y obviamente, como decía Jero también, siempre que vamos metiéndonos en temáticas de lo masculino van aflorando y van sucediendo temáticas ligadas a lo femenino porque van muy juntas. Pero en sí el laburo va haciendo una serie de trabajos, en principio en la naturaleza, porque lo que posibilita la naturaleza es un despliegue físico y además también en contacto muy importante, como, y un montón de pasos o de elementos que algunos pueden ser salir a caminar por la noche, perdernos en el campo, generar algunos despliegues de juegos como más de confrontación o que vayan despertando ciertas temáticas ligadas al poder o a la construcción o al mundo de las ideas. Digo, vamos generando ciertas instancias y actividades concretas, juegos en el campo, que van posibilitando que se desplieguen tal vez algo de estas tramas que veníamos compartiendo un poco, como de estas tramas que vienen desde lo que puede ser la dictadura y mucho antes también, y que hoy podemos seguir revelando. Eh, Tal vez tramas, relatos, modos de encontrarnos entre varones que en la medida en que se van desplegando en el trabajo del campo, la intención es, primero, no negarlos, no negar lo que nos va pasando y lo que va sucediendo y se va desplegando, y después de ahí ir viendo si podemos encontrarnos, mirándonos a los ojos y compartiendo la grupalidad que somos, ver si pueden ir aflorando modos más actuales y vitales y presentes, en donde se vaya encontrando algo de, de la potencia y la sensibilidad, ¿no? Como algo ahí junto. Y para dar continuidad a esto y este gesto que traía vos, Nicolás, el de la integración, es que esto lo hacemos para la vida, decimos, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el campo es, nos vamos a sumergir en esta capa del inconsciente corporal y colectivo, de lo que cada cual tenga, ¿sí? Y cómo empezamos a abrir
algo que está dentro medio taponado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O con capas. Como para después, a la semana o 10 días, nos encontramos en la ciudad y empezamos a decodificar lo que cada uno le fue pasando, ¿no? Que fue descubriendo de sí, no solamente en el campo, dentro de la dinámica, sino también en los días sucesivos, ¿sí? Porque y creo que este es uno de los grandes beneficios, al menos para mí, que trae la experiencia ritual, digamos, es que no es para vivir la vivencia, sino es como para tratar de vivir, digamos, como que algo entra dentro ¿no? Y empieza a manifestarse en el afuera. Como una inserción, me viene como eso, como llevar eso que sucede en ese ritual y transportarlo a la real vida, o sea, que no quede solamente en ese fin de semana que estuvo buenísimo, o ese compartir del campo, sino que también desde ahí comienza, o sea, ahí muere algo y nace algo mismo en el ritual. Sí, o sea, pensaba, eso sucede como concretamente y al mismo tiempo, se iba abriendo en algo de esto que decía Jorge, en un nivel es como tirar una piedrita en un lago y esa piedrita va reverberando y también va mostrando un montón de cuestiones, digo, superficies, texturas, todo lo que hay en el lago, que somos cada uno de nosotros, que al mismo tiempo hace resistencia, no tiene ganas de modificarse, sí, digo, como, me parece que en esto que decía Jorge está buenísimo, de que la idea no es generar un estado en el ritual que después no tenga nada que ver con la vida, sino ir generando cuestiones en los rituales que en el entramarse con la vida nos vayamos enterando que somos. No para irnos a un monasterio a crear una realidad paralela, sino irnos encontrando con que, digo, no sé, si volví al ritual y después me peleé con el cana que me paró en la ruta, es información para que sigamos laburando, o la pasé como el orto toda la semana y estuve peleado porque alguno me ganó tal juego. Y es una información recontra importante esa, y es muy importante ese momento, ¿no? Entre el ritual y lo que son las deco, como llamamos las decodificaciones, pero que son reuniones donde compartimos lo que nos va pasando. Buenísimo. Sí, cuando decía lo del monasterio, ¿no? También es como encontrarnos ahí registrándonos monjes viviendo, ¿no? En una jungla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como, entonces, eso, ¿no? Como empezar a ver cuál es el lugar, dónde vivo, quién soy, digamos, cuáles son los personajes que me organizan. A mí lo que me viene ahora, que es esto que estamos viviendo, que es un círculo, ¿cómo es su círculo interno? Porque ustedes forman un círculo interno de hombres, que es una reunión o algo donde proyectan o donde tienen su cocina para cocinar ese ritual a realizar después. ¿Cómo es un círculo o reunión que tienen entre ustedes? Bueno, por un lado, o sea, la reunión que sería más como el grupo de coordinación, ¿no? Del grupo que facilita el trabajo. De alguna forma me parece que una parte importantísima del trabajo es esa cocina, como decías, de lo que va a venir después. Que al mismo tiempo estamos siendo cocinados nosotros por el trabajo que vamos a llevar adelante. En el sentido de que como cada ritual que atravesamos es meterse en una temática arquetípica específica, en una temática que nos involucra profundamente a todos, empezar a trabajar el ritual de alguna forma es empezar a explorar en nosotros también esa temática. O sea, a la medida que vamos pensando y la estructura específica de ese ritual que está tocando en esa ocasión, de alguna manera estamos también haciendo una exploración sobre cómo eso nos interpela a cada uno de nosotros, individualmente, pero también grupalmente, digamos, como que
explorar una temática implica también que esa temática se manifiesta entre nosotros. Y ese trabajo que vamos haciendo entre nosotros, digamos, por ejemplo, si hay algún ritual que trae una temática más de la confrontación, explorar cómo nos vinculamos en la confrontación, qué nos pasa a cada uno en ciertos momentos, eso ya es el estar cocinando y siendo cocinados por el ritual. No, que pensaba, Jero, perdón, pero como en esto de, como volviendo a lo que podría pensar que si vamos a facilitar un ritual, nosotros vamos a ponernos en el armado a hablar del ritual o a hablar de una temática y que esa temática no nos va a llevar puesta, no que no nos va a llevar puesta, no que eso es algo negativo, sino que en el entregarse a que la temática digo, la confrontación se reviva como temática, hay una vivencia mucho más real que tal vez el ponernos a hablar de, ¿no? Como que la intención no es explicarle a nadie, porque claramente cada vez que vamos a hacer un ritual vamos a ver el estado de la cuestión y encontrarnos entre nosotros en relación a cada temática que se va desplegando, como si algo pudiera juntar, como decía Jero, como cada vez es un ritual, cada reunión de coordinación, entregarnos unos buenos ratos a enterarnos de qué es lo que nos junta cada vez, como tiene mucho de eso. Este trío se viene juntando todas las semanas hace un montón de tiempo, muchísimo. Ya... Y en esa también, ¿no? Es como ir viéndonos en los procesos vitales de cada uno por fuera del espacio. También es algo de cómo nosotros nutrimos ese espacio. Nos nutrimos también trayéndonos, desde el cómo estamos. De compartirnos, che, bueno, es nuestra llegada, es tomar un primero mate y bueno, ¿cómo estás? La relación, el trabajo, la vida afectiva, los vínculos, ¿no? Y eso va empezándose a caldear, nos traemos desde ahí, no nos juntamos a trabajar, ¿sí? Y esto es la cualidad que marca una gran diferencia en este trío que estamos acá, ¿no? de traernos. Con lo que registramos que en esta expansión y también desde la contracción, como traernos desde ahí. Y esto me parece que no... Recién se nombró varias veces la confrontación, y acá la confrontación va con uno mismo, ¿no? Frente a ese ritual. ¿Qué hay? ¿Qué me tiene hoy el ritual? ¿Qué me trae hoy? Al menos yo lo siento vital desde hace esta cantidad de años que lo vengo haciendo y descubriendo nuevas capas. Entonces no es algo que llegamos a sentir que nos recibimos de, sino es como, es un despertador, es una posibilidad de abrir camino y encontrarse. Creo que lo que más marcado, al menos registro, y voy a hablar desde mí, es que con otro varón necesito confrontarme para encontrar mi lugar. Y no desde la expresión, no desde la posibilidad de encontrar la potencia por lo que ya creo que me es dado, sino es como que siempre aparece algo ahí de... Quizás me resuena a mí mucho por el conflicto con el padre o la tensión esa, ¿no? Creo que hay algo ahí que Rituales en mí ha hecho en relación a mi lugar de hijo, en relación con mi padre, digamos, ¿no? De poder, creo que son unas grandes heridas en la humanidad que hay, y acá me pongo a derivar un poquito, pero el vínculo padre-hijo me parece que no está muy entrelazado. Hay excepciones, ¿sí? Sí, sí, creo que nosotros como hombres en este presente somos los constructores de ese puente que muchas veces no estaba blindado, ¿no? O sea, ese puente entre padre e hijo antes era como
un puente muy áspero, ¿no? Como que solamente algunas cosas nos unían, pero a base de los trabajos que estamos realizando nosotros, creo que somos los que vamos construyendo otro puente, ¿no? Como otro puente que sea más lisito, que tenga más plantas, que tenga naturaleza, como que tenga otro sentir y otro trato con los padres, ¿no? Eso que traías vos, Jorge, que a mí también, mi laburo con mi viejo es como un laburo salado que estoy teniendo día a día de poder demostrarle que hay otras maneras, pero no imponiéndoselas, sino llevándolas a mí, como haciendo el primer movimiento yo, para que él lo pueda ver en mí y él pueda accionarlo. Pero sí, el relacionamiento con el padre es nuestra primera imagen masculina que tenemos, nuestro primer guía masculino es nuestro padre, o sea, que es quien nos guía. Ahí pensaba como, no sé si nos metemos demasiado, pero ya que se abrió un poco la temática padre-hijo, como para traerlo inclusive a este espacio de coordinación, digo, nosotros tres, es clarísimo que hay una diferencia generacional y experiencia, que Jorge, a un nivel, mi padre es bastante más grande, pero que en las dinámicas de coordinación hemos pasado un montón de tiempo cocinándonos en las posiciones, en los posicionamientos que podríamos tener, por ejemplo, nosotros dos, Jorge y yo, de padre e hijo, y por lo tanto de hijo que se revela o que le va a demostrar al padre que puede o que sabe más, digo, como, y que ahí siento recontra importante algo que es un montón de laburo sentirse, ir generando contexto de hermanos, como, y que tal vez somos hermanos con diferentes experiencias, diferentes edades y caminos, pero que creo que el trabajo principal que llevamos adelante es ese intento de abrirnos una y otra vez, porque son capas que aparecen todo el tiempo, como que una y otra vez el generar el contexto de hermanos, compañeros que estamos trabajando juntos, que todo el tiempo vamos a estar proyectando el padre que necesito o el hijo que para acomodar, digo, que todo el tiempo vamos a estar proyectando un montón de cosas y que no es un problema. O sea, creo que un poco algo de la coordinación de rituales, el laburo tiene que ver con el intentar ser sinceros con lo que nos va pasando. Y que en ese intentar ser sinceros nos encontramos con un montón de cuestiones que duelen, que son, eh, digo, a mí me duele enormemente por momentos tener que, o sea, sincerar, que a Jorge lo he puesto un montón de veces en lugar de padre y desde ahí me he peleado y me peleado y le he roto las bolas durante años en un montón de cosas. Eh, y que al mismo tiempo, solo a través de sincerarlo, nos podemos ir encontrando de otras maneras, sintiendo el dolor en el lugar del padre y sintiendo el dolor en el lugar del hijo y intentando armar algo digo, no negando eso que somos también, eh, no sé, se me fue por ahí, pero también No, creo que también lo que traes es lo que trabajan ustedes, ¿no? Los arquetipos, ¿no? Como que cada uno también en la coordinación tiene un arquetipo, en el cual capaz que inconscientemente están cumpliendo ese rol en lo que es la coordinación, ¿no? En eso que decías que de seguro, evidentemente que Jorge, al ser padre, ya lleva como otra experiencia y donde hay cosas que nosotros como hijos, con nuestro padre, no podemos hablar y capaz que es donde lo depositamos en una persona que ya es padre y puede entender y comprender y darnos otra visión hacia lo que nosotros estamos necesitando. Bien, así como para salir un poco de, si no nos vamos a meter y nos vamos a ir, vamos a hacer un ritual acá mismo. bueno, Vamos- antes de arrancar dijimos eso igual, que podía hacer una entrevista o al mismo tiempo saber que hablar de estas cosas es Sí, desplegar estas cosas. es un círculo, como yo dije, estamos en un círculo, o sea, es un círculo mismo, que acá podemos constelar,
podemos hacer un ritual, podemos biocodificar, o sea. Sí, Jorge, creo que querías acotar algo. No, ¿qué está haciendo? Ya la capa nos está llevando, estamos profundizando, ahora es momento de decirle switchar. O vamos a un cierre, no, como para ir cerrando, o nos metemos un poquito más adentro. No, ahora voy a hacer la de, no sé, a mí vienen jugadores uruguayos, pero de punta y para afuera, ¿no? Despejamos, armamos de vuelta el equipo y volvemos a empezar. No, ¿dónde hacen los rituales? ¿Dónde son físicamente los rituales? Hablan de un campo, pero no sé si quieren nombrar el campo donde lo hacen o cómo es ese lugar y por qué el campo. Bueno, nombro yo para soltarlo a Jorge también, que es el dueño del campo, Ah, ahí va. que el dueño del campo donde laburamos, que es Casa Espacio Bransen. Es un campo muy, muy, muy lindo en la zona de Bransen, que viene con un montón de laburo. Es un lugar especialmente preparado para retiros, para trabajos de este estilo, donde se hacen un montón de cosas, los grupos que vienen de distintas partes y hacen desde retiros de meditación, trabajo de yoga, sanación energética, rituales masculinos. ¿Y por qué deciden ir al campo y no hacerlo en algún lugar en la ciudad? ¿Quieren contar? En sus comienzos, esto se hacía en la ciudad y el despliegue de la energía y de la potencia de lo masculino quedaban estrolados en las paredes. ¿Sí? Entonces, darle volumen y espacio a que eso vaya, que no haya un muro, que no haya cemento, que a lo sumo la limitación la encuentre adentro, no afuera. ¿Sí? Entonces, por eso la relación con la naturaleza y también el aire, el despeje, ¿no? Siempre desde sus comienzos en la relación con el campo, con la naturaleza, es como para ir percibiendo mejor el cielo, las estrellas y, bueno, y esto. Todo esto. Bien, y me imagino que los rituales también tienen alguna característica con lo que es la naturaleza. Está muteado. Podríamos, de alguna manera, la intención es también ir a un contexto que pueda remitir a ciertas memorias arquetípicas, en esto que veníamos nombrando, como encontrarnos en un fuego o encontrarnos caminando en el medio de la noche, en el medio del bosque, o ya de por sí son contextos que a uno nos ayudan a llevar a esas temáticas. Bien, buenísimo. Y diría también que en un nivel la naturaleza misma posibilita que el cuerpo se disponga de una manera, que al cambiar de contexto el cuerpo, los cuerpos que somos nos dispongamos de una manera que podamos trabajar mucho más amablemente que tal vez eh, si lo hacemos entre cuatro paredes. Y que el hecho de que sea en el campo y sea 100 kilómetros y demás nos obliga también a que nos tengamos que armar un tiempo y espacio. Como, bueno, está, o sea, todo el sábado estamos en esta. Y Bien. También pensaba que en esto, al ser, digamos, como decías recién, Nico, como al ser un trabajo arquetípico, hay ciertas temáticas que tienen una resonancia, una unión directa con ciertos ritmos de la naturaleza que nos llevan mucho más fuertemente al meternos en esas experiencias. Por ejemplo, el amanecer en sí tiene una cantidad de energía específica, de significados y de carga de memoria simbólica enorme que nos mete mucho más fuerte que si solamente hablamos del amanecer. Una cosa es estar mirando el amanecer en un campo y otra cosa es verlo en la ciudad también, ¿no? Sí, bien. Bien, y cuéntenme cómo es un día que saben que hay rituales masculinos. O sea, ¿cómo se sienten ustedes ese día que
nos vamos para el campo. O sea, ¿cómo es ese día? Sospecho que nos reímos por distintas razones, pero también por algo más que debe ser compartido de millones de cosas distintas. Pero empezar siempre muy movilizante. Eso me parece que de partida, sí. Esto que decíamos, o sea, el ritual ya nos está convocando desde antes de estar ahí, ¿no? Entonces, ya en la previa hay algo lindo de, por ejemplo, juntarnos para salir los tres juntos para el campo, y a veces con más personas, que de alguna manera ya es estar en el ritual en el medio de la ciudad, digo, como ya es estar sintiendo a fondo la textura de ese ritual, ahí, y que ahí puede ser desde la sensación de entusiasmo, alegría, hasta resistencia y susto, enojo, digamos, hay una gama de sensaciones muy grande que están, lo que sí siempre es, me parece, como con mucha contundencia y mucho volumen. Bien, yo cuando se rieron vi los mensajes de WhatsApp. Veía los mensajes de, vos llevas esto, ¿te acordás de esto? Como esos últimos retoques antes de salir, como está todo en orden. Bien, no sé si hay alguno de Jorge o Pedro. Y no, creo que Jero me lo describiste de una manera maravillosa. Me hubiera perdido en desplegar. Me reía porque sí, hay veces que mismo uno no tiene ganas de. Uno que ya sabe que, en realidad lo que uno sabe por la experiencia es que va a ir a hacer un trabajo que va a ser movilizante. Siempre. Por más que lo hayamos hecho 7 veces, 20 veces, 8, 9, y en ese sentido me registro que hay veces que hay un entusiasmo y unas ganas de meterse enorme, y al mismo tiempo hay un saber que este tipo de trabajos implica un abrirse y salir del ritmo, que tal vez me quiero quedar en casa con mi pareja, mirando Netflix, o que no me rompan las bolas este finde, o lo que sea, digo, perderme en cualquier cosa que generalmente después uno siempre agradece lo que lo llevó hasta ahí. Pero, pero que los momentos de partida, la verdad que si soy muy sincero, tengo que dar cuenta ahí como contaba Jero, una multiplicidad de sensaciones desde las ganas, el entusiasmo, el encontrarse, salir y demás, hasta todas las otras, toda la resistencia. Bien, buenísimo. ¿Demás? Bueno, como poder describir qué son los rituales, no cómo los facilitan, sino qué son, ¿no? Eso, si tienen que describir qué son los rituales. Es como decir qué es un círculo de hombres, poder decir qué son los rituales. ¿Qué es? A mí me sale algo más como echando algo de lo que ya se venía charlando, y esta es obviamente una definición parcial, ¿no? Realmente los compañeros van a ir agregando otras capas. Por ejemplo, con esto que hablábamos de lo paterno, ¿no? Me parece que rituales masculinos es, por ejemplo, un espacio-tiempo que nos abrimos en grupo para poder investigar el estado de una cierta cuestión. Por ejemplo, el vínculo con lo paterno podría llegar a ser, no es que hay un ritual específico para eso, pero de alguna forma sirve como ejemplo. Y de ponernos a investigar alguna temática arquetípica y hacer ciertas actividades que nos permitan ir registrando eso. Que, por ejemplo, siguiendo con lo paterno, registrar la especificidad de cómo es mi vínculo con mi padre, que por más que sea, sienta que no está ese puente, ese vínculo, hay algún vínculo, hay algún puente ya dado, solo que tal vez está tan cargado de memorias arquetípicas que solo siento el cemento frío de eso, y tal vez el ritual es la posibilidad de registrar que ese cemento frío es algo que está, y que
tiene cosas buenas, cosas malas, pero está. Digo, y así con cualquier temática, digo, esto que decíamos de la confrontación, por ejemplo. Registrar cuál es el estado de la confrontación en mí. Abrir un espacio para ver que algún tipo de vínculo con la confrontación tengo, sea desde la distancia, sea desde el que me meto demasiado abruptamente en eso, y eso, y seguir investigando a partir de acciones y actividades concretas ese estado de la cuestión. Ponemos mucho el cuerpo, ¿no? El cuerpo emocional, el cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo mental también, pero no tanto, digamos, ¿no? Entonces, en nuestro formato de rituales, digamos, como que decimos, che, vamos a apagar, al menos por estas 8 horas que estamos en el campo, los juicios y los prejuicios. Vamos a encender una camarita que nos observe y que nos mire, ¿sí? En nuestro proceder de acuerdo a cada interacción, a cada movimiento, a lo que me vaya sucediendo, ¿sí? Como que algo que vaya grabando, ¿no? Como está acá el que dice grabando, bueno, también lo ponemos afuera, ¿sí? Y esto es la posibilidad después de autoobservarnos a partir de esto, ¿sí? Y esto también está muy... porque ahí como que se caen los velos del juicio, y los prejuicios se caen. Bueno, intentamos como frenarlo un poquito para que no se apropien de la actividad, porque quien ve la actividad de afuera es una mala película, una mala obra de teatro, digamos, es para meterse desde adentro, ¿sí? Es desde ahí, cuerpo, alma, mente, espíritu, todo lo que haya. Y pensá que aún no metiéndose, es meterse de lleno con un arquetipo o un personaje que seguro si vamos jugando un poco en la vida, el monje mirando desde afuera, como esto de que no hay en esto que decían, no, la intención es generar un tiempo y espacio donde no hay error, ¿no? Donde cada cosa que nos pase sea posible de volver a traer como una información de lo que estamos siendo y desde ahí seguir laburando. Y pensaba también que, que tiene un valor enorme rituales en esto de encontrarse, algo que se fue nombrando al comienzo, creo que lo traía Jero, de encontrarse con otros varones en distintas instancias de la vida, que tal vez llega un empresario de toda la vida que hizo su gran empresa, o un chico de 18 años que acaba de cumplir los 18 años, no tiene ni idea para dónde ir y demás. Encontrarse entre distintos varones de distintos lugares y demás, y compartirnos desde ahí con las vivencias, con el cuerpo y demás, eso también es rituales y tiene una potencia enorme, tiene una potencia enorme, que difícilmente nos encontremos en otros espacios, otros contextos con esas posibilidades. Bien, sí, muchas gracias. Cuando Jorge habló, me trajo a la película de Truman Show, ¿no? Cuando el loco empieza a realidad encontrarse con sus emociones, con sus sentires y que le están manejando la vida, ¿no? Como en ese clic ahí que cuando trajiste la cámara de observarse, de mirarse, que él hace como el clic y busca su verdad, que debe salir por esa puerta e irse del set en el que vivió toda su vida. Bien, lo que les invitaría ahora es como invitar a esos hombres que están viendo esta charla, esta entrevista y decirle cómo invitarían fuera de lo... Yo siempre lo que traigo es no eso de la invitación que ponemos en las redes, sino mi invitación mismo de cada uno de ustedes, invitar a esos hombres que se animen o que lleguen. A mí, jugando con esto que traías de Truman Show, hay una invitación muy poco marketinera que me surge, que es la de que de alguna manera el contexto de rituales es el posibilitante, me parece, de
entre otras cosas, el investigar esto que decías, ¿no? En el momento que se empieza a dar cuenta que sus emociones y su vida está dirigido por algo que ya está decidido de antes, ¿no? Que en este caso serían los arquetipos, ciertos tipos de dinámicas prefijadas de lo vincular. Ahora, el tema es que Rituales no ofrece la salida del estudio, sino más bien el registro constante, la capacidad de registrar cómo estos arquetipos están constantemente operando ahí. A partir de eso está la posibilidad de vincularse de una forma completamente distinta con este arquetipo. Digo, no siendo jugado necesariamente por el arquetipo, sino pudiendo sentir a fondo eso, lo cual brinda una posibilidad de responsabilizarse, primero, de eso que tal vez sucedería en automático, y segundo, también encontrar, en algunos casos, resoluciones que no están preseteadas en ese arquetipo, ¿no? Pero no tanto por salir de ahí, sino por meterse muy a fondo. Me parece que de alguna manera Rituales es una experiencia corporal y grupal, entonces es muy importante, digo, porque esto no se sale solo, de alguna forma, sino como en el poder vernos entramados en una dinámica, y en esto que traía, por ejemplo, Pedro con Jorge, ¿no? Si no nos vemos que estamos los dos enganchados en ese vínculo, va a ser mucho más difícil salir de la estructuramiento arquetípico hijo-padre. Eso, como el poder meterse a explorar más de lleno eso. Bien, divino. A mí me sale decirte, vos, Nicolás, ahora que escuchaste todo este despliegue, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir postergando o vas a inscribirte cuando, si aparece esta cuarentena, si aparece, quiero decir, si aparece el final, digamos, ¿no? Y se abra el campo, ¿te venís o no te venís? Me parece que queda en vos, la responsabilidad está en vos. No, la responsabilidad va a estar mía de que los voy a traer para acá, o sea, no voy a ir yo, los voy a traer para acá los tres. O sea, ya tengo el lugar y todo en un campo, que es donde yo doy mis formaciones, así que no es que van a ir a su zona de confort, los voy a traer para acá, así Pedro ya de paso se conecta con la energía charrúa y hacemos unos rituales y ahí sí, así hago, y me abro todo. Ya. Estoy todo erizado, loco, ya está. Evidentemente, sí. Bueno, Buenísimo. vamos a procesar la info. Manden los PDF. Y por otro lado me sale decir como siempre estamos a tiempo, ¿sí? De poder conectarnos con la energía masculina que aún no conocemos, ¿sí? Como está muy bastardeada por todos los juegos de poder, lo masculino, ¿sí? Entonces, si podemos recuperar esa potencia dentro y no jugarla afuera, podemos descubrir que tiene otras cualidades más sutiles, ¿no? Que nos posibilitan empezar a desplegar otra cualidad en la Tierra. No sé, salió así, venite, loco, dale. Bien. No sé si Pedro querés agregar algo, porque Yo ya está, ¿no? estoy satisfecho, sí, bárbaro, me parece lo que hicieron los compañeros ahí. A mí me invitó y me dan ganas de seguir. Que también, Entre, digo, para nosotros la gratitud es con nosotros y con los que vienen también, porque es un laburo, como decía Jero, que sabemos que es importante, o por lo menos vamos reconociendo que es importante que vayamos haciendo. Después va a haber un montón de formas en el mundo como para llevarlas adelante, entrenarnos a generar espacio entre nosotros para ver si pueden circular formas nuevas de encontrarnos y demás. Y que, bueno, uno de los granitos de arena es generarnos, invitarnos a nosotros como coordinación y a los del Segundo Anillo también, grupo que nos viene acompañando y viene trabajando hace un rato. Y los nuevos participantes que se van sumando. O sea, en ese sentido, el juntarnos a hacer eso es algo que genera mucha gratitud también para nosotros. bien, buenísimo. ¿Cómo los encontramos en las redes sociales? ¿Cómo sabemos que tenemos que ir para el campo de Jorge? ¿Cómo hacemos?
Y hoy lo más concreto es el Facebook, Rituales Masculinos. Así como Rituales Masculinos nos buscan por Facebook. La página, ahora en estos momentos, la página web está en revisión, así que la forma más directa es por Facebook a Rituales Masculinos. Buenísimo, además. En Casa Espacio Bransen, en Facebook también, en Instagram también siempre se publican todas las actividades rituales, así que ahí estamos también. Bien. Bueno, les quiero agradecer por este círculo, por este momento, por brindarse y abrirse a esta experiencia que, bueno, que veremos hacia dónde nos lleva, pero me sentí muy bien, tuvo de más poder conocerlos, ya que veía afiches e información, pero nunca veía los seres que están detrás de los rituales masculinos. Así que bueno, vamos a quedar en contacto ahí para conocer ahí los rituales. Bueno, Gracias a vos también, Nicolás, también por estar generando un espacio de compartida de distintas experiencias, como la verdad que nos había entusiasmado algo de eso, nos daban ganas de participar también como para enterarnos de en qué andaban otros varones por otros lados, así que gracias por ponerle energía, aprovechando que estamos más para adentro y que tenemos tiempo para detenernos un poco, mirarnos. buenísimo. Gracias. Gracias, che, gracias, buenísimo. Esa ducha que te bañaste y que te apareció la idea, ¿sí? Así que sostengámoslo como una bendición y una limpieza y como para encontrarnos, ¿no? Ahí en esa emocionalidad que está tan enquistada en los varones. Así que vamos por eso. Sí, así se da a denominar, que se llama sembrando semillas, y yo siento que es esto que estamos realizando entre todos, porque es una co-creación, que estamos sembrando semillas para que este masculino siga sanando y sigamos hacia ese camino de realmente conectar con nuestra esencia, ¿no? Nuestra real esencia, de lo que está acá dentro, de cada uno de nosotros. Así que Jerónimo, Pedro, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Que despierten corazones, que latan círculos, que se abran círculos, despierten corazón.